Job no es un profeta ni un rey, sino un hombre común con una fe extraordinaria. Su historia es contada en el libro de Job, que es parte de la literatura de sabiduría en la Biblia, junto con Proverbios y Eclesiastés. Job vivía en la tierra de Uz y era conocido por ser extremadamente próspero. Poseía una gran cantidad de ganado, tierras y tenía una familia numerosa con 7 hijos y 3 hijas. Su vida era ejemplar no solo en términos de riqueza y estatus social, sino también en su devoción y temor a Dios. La historia de Job toma un giro dramático cuando, en los cielos, se presenta una conversación entre Dios y Satanás. Dios destaca a Job como un siervo fiel y recto, pero Satanás cuestiona la sinceridad de la devoción de Job, sugiriendo que su fe es meramente el resultado de la bendición y protección divinas. La primera serie de pruebas, con el permiso de Dios, Satanás procede a destruir todo lo que Job posee. En un solo día, Job pierde su riqueza y sus hijos. Sus rebaños y sirvientes son destruidos por bandoleros y desastres naturales y sus 10 hijos mueren cuando un viento fuerte colapsa la casa donde estaban reunidos. A pesar de estas calamidades, Job se mantiene firme, rasga su manto en señal de duelo, pero no peca ni culpa a Dios. En cambio, se postra en adoración, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La segunda serie de pruebas. No satisfecho con la respuesta inicial de Job, Satanás desafía a Dios una vez más, argumentando que, si la salud de Job es afectada, seguramente maldecirá a Dios. Con otro permiso divino, Satanás aflige a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Incluso en esta extrema miseria física, Job se mantiene resiliente, aunque su esposa le sugiere renunciar a su integridad y morir. Job responde reprendiéndola por hablar como una de las insensatas, afirmando su persistencia en la fe a pesar de sus sufrimientos. Estos eventos, permitidos por Dios, pero instigados por Satanás, revelan una dimensión compleja de la fe y la soberanía divinas. Dios permite estas pruebas no por crueldad, sino como una manifestación de la confianza en la integridad de Job, y como una prueba definitiva contra las acusaciones de Satanás. Job, como la mayoría de nosotros, tenía amigos. Estos eran 3, Elifaz el temanita, Bildad el suita, y Zofar el naamatita. Ellos vienen a consolar a Job en su miseria, pero su consuelo pronto se transforma en crítica. Estos amigos, al observar la extrema adversidad que enfrenta Job, asumen que tal sufrimiento es un castigo directo de Dios por pecados ocultos, basándose en una comprensión retributiva de la justicia divina. La opinión de cada amigo eran las siguientes. Elifaz sugiere que Job ha pecado y necesita buscar a Dios y arrepentirse, Job 4:5. Bildad afirma que los hijos de Job deben haber pecado para merecer la muerte, instando a Job a ser puro y recto para restaurar su favor con Dios, Job 8. Zofar implica que Job podría estar ocultando pecados aún peores y que su conocimiento de Dios es superficial, Job 11. Job mantiene su integridad a lo largo de estos diálogos de sus amigos, rechazando las explicaciones simplistas y a menudo acusatorias de ellos. Job insiste en su inocencia y argumenta que su sufrimiento no es una prueba de pecado oculto. Job desafía la visión de sus amigos sobre la justicia divina, y expresa su deseo de confrontar a Dios directamente para entender su sufrimiento, Job 23. Job no solo rechaza las explicaciones de sus amigos, sino que también se aferra a su fe en Dios. A través de sus respuestas, Job demuestra un profundo entendimiento teológico y una relación personal con Dios, rechazando la teología retributiva de sus amigos, y sosteniendo que su sufrimiento debe tener un propósito más profundo, incluso si ese propósito es inescrutable para él. El diálogo entre Job y sus amigos nos enseña sobre la complejidad del sufrimiento humano, y la necesidad de una comprensión más matizada de la justicia y la misericordia divinas. A través de Job, aprendemos que la integridad y la fe pueden sostenerse incluso cuando las respuestas fáciles y las explicaciones convencionales fallan ante la realidad del dolor y la adversidad. Después de un largo y angustioso diálogo con sus amigos, y mientras Job clama por respuestas, Dios responde desde el seno de una poderosa tormenta. Esta manifestación es simbólica, representando tanto la majestuosidad como el misterio insondable de Dios. Dios no responde directamente a las preguntas específicas de Job sobre el porqué de su sufrimiento, sino que plantea una serie de preguntas retóricas que destacan la limitada comprensión humana frente a la infinita sabiduría de Dios. A través de preguntas como, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? Job 38 2.45, Dios enfatiza la vasta diferencia entre la perspectiva divina y la humana. Dios describe la creación y el mantenimiento del orden natural, ilustrando su poder y control sobre el universo. Dios habla de su cuidado de la creación,
desde las leyes del cielo hasta la provisión para el león y el cuervo, cuestionando a Job si él podría emular tal poder o si tiene el entendimiento para gobernar la creación. La intervención de Dios enseña que no siempre podemos entender los caminos divinos o discernir los propósitos detrás de nuestras pruebas. A veces, la fe requiere reconocer nuestra propia limitación y confiar en la soberanía de Dios a pesar de las circunstancias inexplicables. A pesar de perder su riqueza, sus hijos y su salud, Job se mantiene firme en su fe. Incluso cuando su esposa lo insta a maldecir a Dios y morir, Job responde con una de las afirmaciones más poderosas de fe encontradas en la Biblia: ¿recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. A lo largo de su sufrimiento, Job no peca ni culpa a Dios falsamente. La historia de Job es un testimonio de la fe inquebrantable y la integridad frente a la adversidad más extrema. A través de su ejemplo, aprendemos sobre la naturaleza del sufrimiento, la soberanía de Dios y la verdadera esencia de la fe. Existen 3 puntos clave a resaltar de la lección de vida y experiencia del dolor de Job. 1. Fe ante el sufrimiento inexplicable. Job demuestra que la fe verdadera no se basa en la retribución o recompensa, sino en una relación continua y confiada con Dios, incluso cuando las razones del sufrimiento permanecen ocultas. 2. Soberanía de Dios y la condición humana. La historia de Job nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo los aspectos de la vida que encontramos dolorosos o incomprensibles. La soberanía de Dios no es una doctrina que aleja a los creyentes, sino que ofrece consuelo en saber que, más allá de nuestro entendimiento limitado, hay un propósito y un orden divinos. 3. Humildad y perseverancia. Job enseña la importancia de la humildad ante la grandeza de Dios y la perseverancia en la fe, aun cuando las respuestas parezcan eludirnos. Al final de la historia, cuando Job responde a Dios con humildad y reconocimiento de su limitación, Dios restaura y bendice a Job, no como una recompensa por su rectitud, sino como una afirmación de su fidelidad y resistencia. La respuesta de Dios a Job y las lecciones extraídas de esta historia son fundamentales para entender temas como la fe, el sufrimiento y la relación entre el ser humano y lo divino, ofreciendo profundas reflexiones para todos los que enfrentan pruebas en su vida. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal, comparte con otros y activa la campanita para que no te pierdas ninguno.